Estamos en el horario correspondiente a nuestro curso de literatura. El día de hoy vamos a comenzar ya con un panorama de la historia de la literatura desde hace prácticamente 3.000 años atrás en Europa, cuando aparecen estas primeras importantes muestras de la literatura europea occidental que nosotros conocemos como los griegos, ¿no? Entonces, buenas tardes con todos. Allí vayan acomodándose y entonces aquí está. Espero que se vea bien la pantalla. Sí, ya estoy compartiendo el PPT. Buenas tardes. Teacher. Perfecto. Gracias. Ahí me confirmaron que sí se ve. Entonces voy a comenzar hablando ya de los griegos. Los griegos, la literatura griega antigua, la que también se le llama clásica, porque es una literatura que ha dejado huella, que se ha imitado mucho, que se ha admirado mucho y que básicamente pues ha sido el modelo para muchos movimientos que han venido después. Los griegos tienen en su haber algunas características importantes. Probablemente la más importante está vinculada con el hecho de que sus personajes son muy emblemáticos, ¿no? Aquiles, Odiseo, Edipo, Orestes. Son algunos nombres que han quedado, pese a los miles de años que han pasado, porque son héroes, protagonistas, personajes en torno a los cuales se entablan historias y se cuentan historias que son muy intrigantes, muy a veces tristes o a veces emocionantes. Y cuando ponemos todo el interés en torno a un ser humano, ¿cómo se llama esa característica, ¿no? En torno a estos personajes, a estos hombres en este caso, seres humanos en general, con sus virtudes, defectos, pasiones, intereses, ¿no? Aquiles, el valeroso, guerrero, impetuoso, además, pues, cuya cólera desencadena muchos eventos nefastos para su bando de los griegos, ¿no? Odiseo, él también guerrero, pero muy dedicado a su familia, que quiere volver a su patria, pese a que lleva ya casi 2 décadas fuera de ella. Tenemos también a un joven que quiere vengar la muerte de su padre, pero se entera que su mamá es la que lo mató al papá, entonces se ve en una encrucijada muy particular, ¿no? Y él es Orestes. Y luego Edipo, ¿no? Todos creo que conocemos de mayor o menor medida la tragedia de Edipo. Casarse con su madre como si no fuera poco, pero encima tiene hijos con la madre, ¿no? Y ha matado al papá. Y todo eso sin saber, ¿no? Sin saber que está cometiendo esas atrocidades. Entonces, esa característica que nadie por ahí me la dijo en torno a los seres humanos, ¿no? En torno al interés de quienes tienen estos, te decía, defectos, virtudes y características, es lo que vamos a llamar el antropocentrismo, muy importante y muy destacado en la antigüedad griega. Otra característica importante es que esta literatura va a ser muy mitológica. Recordemos, ¿qué personajes mitológicos conocemos? Aparte de probablemente los dioses, que son mucho más famosos, Zeus, Poseidón, Ares, pero hay, bueno, muchísimos más dioses, pero hay además criaturas, personajes mitológicos. Eh, el mismo Aquiles es semidios, no es hijo de una diosa. Hay ninfas, hay criaturas marinas, hay gigantes de un solo ojo, que son los cíclopes, hay sirenas, que son mitad mujer y mitad ave. Ay, ¿qué más? ¿Qué más recordamos? Pegasos, minotauros, centauros, ¿no? Les encantaba esta mezcla de animal con humano en algunos casos, o animales diversos entre sí, ¿no? Como el Pegaso que tiene alas, o el Minotauro que es el toro y humano, ¿no? Los centauros que son caballo y humano, esta mezcla eh, de cualidades físicas muy, muy particulares, porque además también esto parte de que a muchos dioses les gustaba hacer, digamos, travesuras o enamorarse, a veces incluso de animales, ¿no? Entonces, dioses y diosas, los griegos
eh, no son dioses, digamos, perfectos o modélicos, ¿no? Tienen cosas, sus cosas raras ahí a veces, y sus aventuras y desventuras también muy particulares. Entonces, de ahí surge una gran mitología que se ha mantenido con el paso del tiempo, ¿no? Muy bien, también el hipogrifo, ¿no? Que es, es la criatura contra la que se enfrenta Edipo, en el mito de Edipo, porque vamos a ver que hay varias historias sobre Edipo, la que nosotros nos vamos a tener que concentrar o recordar es la tragedia en la cual Edipo está grande, pero cuando Edipo es más joven y cuando es un niño, hay varias historias sobre él. Antes de que llegue a Tebas también, y ahí es donde está el hipogrifo, ¿no? Que era este monstruo que aterrorizaba a los caminantes que iban en esos caminos que se dirigían a Tebas. Entonces, un montón de criaturas que hacen que esa literatura también sea tan intrigante e interesante, ¿no? Que suele pasar en las literaturas antiguas, ancestrales, que hay una gran imaginación mezclada con las creencias, mezclada con las también vivencias de los seres humanos, porque vamos a ver que los personajes mitológicos se juntan con las guerras que sí sucedieron, algunos guerreros inventados, digamos, se juntan con guerreros reales, y toda esta conjunción de elementos muy interesante, ¿no? Y otra característica muy importante es la del fatalismo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que la literatura antigua, sobre todo la griega, más es fatalista, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos con que el hado es lo que manda en la vida de los seres humanos, ¿no? Fatalismo va a tener que ver mucho con una de las creencias centrales de los griegos, ¿no? Eh, y sí, el nombre un poco nos hace pensar que tal vez es que es algo malo, algo funesto, pero más allá de eso, ¿no? Eh, el fatalismo va a tener que ver con un elemento que es una creencia de los griegos, una creencia muy fuerte, muy inflexible, que se tenía en la antigüedad, y que es la idea de, seguramente lo hemos escuchado todos, el destino. Para los griegos, nuestra vida estaba predestinada, predeterminada de antemano. Y básicamente, si es que tú nacías con un destino que podía ser terrible, a veces como el de Edipo, no había forma de que lo pudieras cambiar. Entonces, las historias más conocidas sobre destino son historias trágicas, por eso es que también toma ese tono un poco fatalista, porque son destinos terribles a los que el hombre no puede enfrentarse por más que quiera, porque son predeterminados por los dioses. Entonces, y es interesante ese tema del destino, ¿no? Ha sido motivo de discusión de los filósofos y los grandes pensadores a lo largo de muchos siglos hasta nuestra época. Porque por un lado puedes decir, no, el hombre tiene libertad. En nuestra época es mucho más común creer en el libre albedrío, desde la modernidad se impone esa nueva creencia, pero en la antigüedad el destino estaba en los griegos, muy fuerte, incluso en los latinos, ¿no? Muy fuerte la idea de que no puedes cambiar nada en tu vida, ¿no? Y si te pones a pensar un poco, dices, bueno, tiene algo de sentido, porque yo no puedo retroceder, ¿no? No puedo tomar otra decisión que ya tomé, otro camino que ya tomé. Es como que todo está derivándome hacia un camino inflexible por el cual no voy a poder retroceder. Pero bueno, sí, muchos dicen ese camino lo vas haciendo tú mismo, ¿no? En el transcurso de tu vida con las decisiones que tomas. Los griegos no creían eso. Los griegos creían que ya estaba todo predeterminado desde tu nacimiento, desde antes incluso. Ah, eso es el destino fatalista, entonces. La característica del fatalismo tiene que ver con ello. Y luego decimos que es racional y que es equilibrado. Los griegos se caracterizan por esta idea de buscar el equilibrio en las acciones de las obras, también en la forma en que están escritas, o sea, eso tiene que ver con el arte en general. El arte busca ser muy bello, tanto atraerte en el tema,
que puede ser muy intrigante, tú quieres saber más qué va a pasar con Edipo y se va a dar cuenta o no, cómo se va a dar cuenta, en qué momento se va a dar cuenta, Yocasta se va a dar cuenta, en qué momento. Esta idea de una literatura que es muy intrigante, por un lado muy atrapante, pero por otro lado que estaban escritas en verso, estaban compuestas en verso, que eran muy hermosas también al oído, por eso eran cantadas las rapsodias antiguas, ¿no? La Ilíada, la Odisea, por ejemplo. El teatro también está en verso. Pues hay una idea de trabajar la palabra para que sea también bonita. No solamente la historia interesante o intrigante o que atrapante, ¿no? Sino que también la forma, las palabras, el lenguaje que se usa. Y ya eso es a lo que llamamos el equilibrio en literatura. En esculturas, que podemos también ver de la antigüedad, ese equilibrio se ve claramente en la simetría, ¿no? De los rostros, de los cuerpos, el atletismo que tienen los personajes. Es una, es una sociedad que impulsa el deporte, ¿no? Las famosas olimpiadas que vienen desde allí, y también las leyes, la economía, el derecho. Entonces, buscan que el ser humano sea un ser completo, ¿no? Y por ahí también podemos ver el equilibrio. Entonces, ese equilibrio en lo simétrico, en la belleza, en la armonía que se ve en el arte y en la literatura, en las palabras y en el contenido, o sea, en el fondo y en la forma. Y con ello teníamos entonces las características centrales. Hay que recordar que nosotros vamos a ver escritores de un periodo bastante más antiguo, que es el periodo arcaico, llamado también jónico, y ahí está Homero. Entonces nosotros vamos a ver de este periodo a Homero, pese a que hay varios escritores y varios, perdón, compositores, porque muchos de ellos son orales. En el caso de Homero, por ejemplo, no sabemos que es un compositor que cantaba sus historias, no las escribía. Y también está Hesiodo, que tiene la famosa teogonía, donde hay muchos mitos sobre el origen de las cosas según las creencias griegas, según los mitos griegos. También está la famosa poeta Safo por aquí, ¿no? Tenemos a Hesiodo, tenemos a Safo, que era una mujer poeta que cantaba en las islas, y se han recogido sus odas, estos cantos, poemas, que nos han llegado hasta la actualidad. Algunos siglos después aparece el teatro, y más particularmente la tragedia, que es la que tiene mucho más fama y renombre. La tragedia y la comedia son griegas, ¿no? Surgen en la antigüedad griega. Nosotros vamos a ver a los famosos trágicos porque son los que tienen, te decía, mucho más tal vez despliegue y reconocimiento. El padre o iniciador de esta tragedia antigua es Esquilo. Es el primero en escribir grandes tragedias que logran notoriedad. Y luego viene el máximo representante, que sería Sófocles. O sea, son algunos siglos de diferencia. Ya Homero es en el siglo 8 antes de Cristo, y todos estos escritores del género dramático son del siglo 5. Hay con más de 3 siglos de diferencia entre ellos. Y aquí ya hablamos de escritura. Recordemos que en la antigüedad hablamos de lo oral, ¿no? En Homero y en el género épico en general. En cambio, para Esquilo, Sófocles, Eurípides ya hablamos de textos que están escritos. La diferencia de siglos hace una diferencia importante también en eso. Son dos tipos de géneros distintos, ¿no? Por un lado teníamos el épico, y por otro el dramático, más particularmente la tragedia. Entonces, diferencias eh, de forma, diferencias de género, y vamos a ver nosotros estos dos. También hay este tercer periodo que es el helenístico, pero nosotros no vemos obras de allí. Comencemos con lo más antiguo, Homero. Homero era un compositor de historias del cual solamente nos ha llegado algunas, podríamos decir, algunos chismecitos, algunos rumores que eh, contribuyeron a que se conozca sobre él en la antigua Grecia. Entonces, como él no escribía las obras, ¿no? Sino las cantaba con además este instrumento musical que es la lira, como se le ha representado ya posteriormente. Y se cuenta de él además que era ciego, ¿no? Pero que tenía una memoria prodigiosa, y por eso se podía memorizar estas historias. Ilíada y Odisea, no sé si ustedes las han visto, pero son unos
boquitos, unos ladrillos de 400 páginas aproximadamente. Nosotros lo tenemos ya en libro, pero él lo tenía como un canto, como un verso, ¿no? Como versos en su mente. No es algo tan sencillo. Pero bueno, vamos a ver que hay algunos aspectos que ayudan a que se memoricen estos grandes cantos y estas grandes historias. Entonces, todo esto que sabemos de él, que era un hombre ciego, que andaba con su lira, que tenía una memoria prodigiosa, que iba de pueblo en pueblo, todo eso lo sabemos porque hay otros escritores que sí han escrito sobre él, que lo recordaban y que lo admiraban mucho. Aristóteles, sobre todo, es uno de los que más va a hablar de Homero, ¿no? Y por eso es que se menciona que él era el autor de estas dos famosas epopeyas, Ilíada y Odisea. Sin embargo, en el siglo XX sobre todo se reavivó una polémica sobre qué tanto era el autor, de verdad era el autor de toda la obra o habían modificaciones posteriores. Incluso algunos decían Homero tal vez nunca existió, algunos decían que no se sabía con certeza de su origen, no se sabe en qué ciudad nació, no se sabe en qué año nació, no sabemos, no tenemos, digamos, nada concreto, ¿no? Una información muy concreta, excepto lo que escribieron otros grandes sabios, filósofos y estudiosos. Entonces, toda esa polémica sobre si fue, no fue, existió, no existió, fue el autor o no, se le conoce como la cuestión homérica. Todas esas preguntas, que básicamente se ha llegado al consenso, ¿no? Ya después de ello, que básicamente sí, él es el escritor, por al menos de las historias modélicas Ilíada y Odisea. Tal vez hubo algunas modificaciones o añadidos que se hicieron en la etapa latina o cristiana, pero no lo sabemos con certeza. Eh, ya te mencionaba entonces que él iba cantando, recitando sus obras. No es un escritor propiamente, sino un compositor oral. La primera obra de la que nos vamos a ocupar es una obra emblemática. Es la obra que relata este periodo de la guerra contra Troya, ¿no? Entonces, el trasfondo de este libro, Iliada, es una guerra que no era de la época de Homero, por cierto, es de tiempos anteriores, de una época antigua en que vivieron grandes héroes y por eso se le llama también la época heroica. Entonces Homero ni siquiera nos está hablando de cosas de su tiempo, que ya es bastante antiguo, ¿no? El siglo VIII antes de Cristo. Nos está hablando de cosas que sucedieron aún varios siglos atrás. Y ello se mezcla con las creencias y la mitología, porque aparte de la guerra de Troya, que es un evento en el que se basa, aparecen dioses, ¿no? Está Atenea, está Apolo, está el Hera, el mismo Zeus. Entonces hay toda una serie de eventos también vinculados a lo mitológico. Recordemos que estas obras son epopeyas. Tanto Ilíada y Odisea son epopeyas y tanto Ilíada y Odisea están divididas en 24 cantos que también se llaman rapsodias. Los 24 es la división de ambas obras y es una forma de hacer que los fragmentos sean más chiquitos. Recuerda que te había dicho, se memoriza nuestras obras. Son obras largas, son obras que ya puesto por escrito, porque él ni siquiera las tenía por escrito, ya puesto por escrito son obras pues extensas. Entonces uno piensa cómo un ser humano puede memorizar tanto, en total cerca de 800 páginas. En gran medida eso tiene que ver con que las obras están compuestas en verso. Entonces, recordemos que el verso es como están también compuestas las canciones, los poemas, las epopeyas justamente. Y no es como lo leemos ahora, en que ya cuando muchas traducciones las leemos en el español, no están en verso, están todos como una historia. Pero son historias largas, ¿no? Estaban originalmente en verso, les decía, pero ya nosotros lo leemos todo de corrido, porque me imagino que no debe ser fácil traducir también del griego a nuestro lenguaje, del griego antiguo a nuestro lenguaje más moderno. Y están divididas en 24 cantos, justamente, ¿no? Las 24 partes de la obra, para que cada una de esas partes sea más cortita. Entonces, yo veo, el primer canto es la cólera de Aquiles, y más o menos tiene algo de 15 páginas.
algo de 15 páginas desde el primer canto hasta el segundo canto, pues un poquito, ¿no? Son poquitas páginas. Entonces debe haber sido como aprenderse una canción larga, ¿no? Debe haber sido como memorizarte un canto extenso, pero todavía posible, ¿no? Factible de aprender. Entonces yo creo, y esto en realidad se puede leer en algunos estudiosos, que la división en cantos estaba muy vinculado también a la memoria. Tú te puedes aprender 24 canciones de repente, o 100 canciones en tu vida, te debes haber aprendido 100, 200 canciones, ¿no? Pero si te digo memorízate 400 páginas así de paporreta, no lo haces, ¿no? Esa es la diferencia entre el verso, la canción, el ritmo que tenían y cómo estaban contados y cómo estaban creadas estas historias. Además, la gente le fascinaba escuchar sobre sus guerreros antiguos, ¿no? Así hasta ahora nos fascina esta mitología, los dioses, las criaturas. Imagínate en esa época en que la mitología era algo muy cercano a sus creencias, muy cercano a su cultura. El nombre de Ilíada viene de la palabra Ilión. Ilión es un término griego para denominar a Troya. Entonces, recordemos que es la guerra de Troya o la guerra de Ilión. Sabemos que el personaje de Ilíada es el personaje joven, churro, atlético, ¿no? Así se le describe a tal cual le dice que Aquiles era el hombre más hermoso, el joven más hermoso que jamás pisó la tierra. Entonces tenemos esta idea de un joven muy valeroso, un guerrero muy admirado, además muy temido por los enemigos y que en el relato se va a rehusar a pelear. Ese es el centro del conflicto y por eso es que la cólera que va a tener Aquiles, que se desata en Aquiles, hace que básicamente su bando, que son los griegos, estén en desventaja, porque han perdido de este gran guerrero que por si está molesto va a dejar de pelear. Tanto Aquiles como muchos otros héroes van a tener lo que llamamos los epítetos. Vamos a añadir a las figuras que habíamos visto la semana pasada una figura más, ¿no? Habíamos visto metáfora, anáfora, símil, hiperbotón y hipérbole. A esos 5 le añadimos una más que son los epítetos y que suelen ser más usados em, en Homero, ¿no? Homero habla de Aquiles y le dice el de los pies ligeros. Habla de Odiseo y dice el fértil en ardides, ¿no? En caso de Aquiles, los pies ligeros nos hace pensar por qué será su característica, ¿no? Un epíteto es una cualidad que se destaca y que se repite muchas veces en las obras. Puede ser una palabra o puede ser una frase. En este caso es una frase, varias palabras, ¿no? El de los pies ligeros hace alusión a su rapidez, hace alusión a su ligereza, ¿no? Alguien que pelea bien tiene que ser muy ligero y muy veloz, muy rápido. Incluso en nuestras artes más modernas de la pelea, ¿no? En las artes marciales o en el boxeo, por ejemplo. Mientras más rápido te muevas y de manera más ágil y no te sienta el enemigo, ni siquiera hayas bulla, ese es el mejor guerrero. Entonces está aludiendo a esa cualidad guerrera de Aquiles, ¿no? Muy bien, también los dioses tienen epítetos, ¿no? Atenea, la de los ojos de lechuza. Algunas mujeres también, la hechicera Circe le dice la de los bellos cabellos, ¿no? Alguna otra diosa como Hera le dicen la de los níveos brazos, o sea, los brazos de nieve, ¿no? Muy blancos. Entonces, epítetos para resaltar una cualidad. La Ilíada es la historia entonces en torno a Aquiles, que comienza porque dentro del mismo bando de los griegos, mira, están en plena guerra griegos y troyanos, pero el problema no son los troyanos, son los mismos griegos, ellos mismos están peleando, principalmente al inicio porque hay un rey, en Grecia hay varios reyes, hay varias ciudades importantes, está Creta, está Ítaca, está Argos, por ejemplo, y Agamenón es el rey de esa ciudad, de Argos. Entonces es un hombre importante, noble, que ha acogido a una prisionera de guerra llamada Criseida. El problema es que
es que Criseida es una troyana, la ha raptado como botín de guerra. Las mujeres eran botines de guerra, prácticamente objetos muy valiosos, eso sí. En algunos casos podían ser hasta muy bien tratadas, ¿no? Si es que se volvían concubinas favoritas de los guerreros, pero eran raptadas, ¿no? En las guerras, bueno, y hasta ahora, pero en ese entonces eran como botines de guerra. Entonces, Criseida del bando troyano ha sido raptada por Agamenón, pero él no contaba con que ella es una sacerdotisa del dios Apolo. O sea, es una mujer que ha dedicado su vida a la adoración del dios Apolo y por lo tanto el dios Apolo la tiene en mayor consideración, la protege. Entonces, cuando Agamenón la rapta, el dios manda una peste al campamento de los griegos y les dice que mientras la chica siga, ¿no? Eh, en poder de Agamenón, esa peste va a seguir matando a los griegos. Aqueos es una denominación para los griegos, importante mencionar. Helenos es otra denominación también para los griegos que vamos a encontrar. Son de las más usadas porque hay varias en la obra. Entonces tenemos que Agamenón rapta como, digamos, como consuelo, porque va a tener que devolver a Criseida, rapta a una esclava de Aquiles, ¿no? En realidad la toma como prenda, porque Aquiles era el que más le insistía, devuelve a la chica, la troyana, ¿no? Criseida, devuélvela porque nos está matando la peste, ¿no? Está matando a nuestros propios compañeros, a nuestros propios compañeros griegos. Entonces Agamenón molesto dice, si yo la devuelvo, me voy a coger tu esclava, la esclava más hermosa y la más cercana a Aquiles, ¿no? La más querida por Aquiles. Entonces ahí se desata la cólera de Aquiles, porque le han quitado algo de manera, digamos, arbitraria e injusta. Acepta que se la quiten también porque el rey Agamenón tiene poder y porque la peste pues los está agobiando, pero no es algo eh, que lo va a tener contento, ¿no? Todo lo contrario, desata entonces la cólera. Entonces, Aquiles va a negarse a pelear. Ese es el punto, digamos, punto clave, porque Aquiles era un gran guerrero. Todos retrocedían ante él. Entonces, el hecho de que se niegue a pelear comienza a perjudicar a los griegos, a tal punto que los troyanos avanzan y avanzan en la guerra y parece pues que están por ya llegar cerca, ¿no? Muy cerca del campamento. Entonces, Patroclo, que era el gran amigo de Ulises, perdón, de Aquiles, le dice a Aquiles, a su amigo, que le preste su armadura. La armadura de Aquiles es diferente, ¿no? A la vista es más resplandeciente, es más resistente también, porque estaba hecha por los dioses. Entonces, Patroclo, al usar esa armadura, se vuelve un poco más seguro, es más invulnerable y muchos lo confunden con Aquiles, por eso también le tienen miedo. Pero quien logra ver que no se trata de Aquiles, porque lo ve sin casco, es Héctor. Y Héctor ya no tiene miedo al ver que no es Aquiles, solamente es Patroclo, ¿no? Así que se van a enfrentar y Héctor va a matar al mejor amigo de Aquiles, que es Patroclo. Tenemos que en verde estoy colocando a los que son troyanos, ¿ya? Y en amarillo a los griegos. Entonces tenemos que luego de que han matado a su amigo, recién Aquiles decide salir a pelear, pero para vengarse. Y Aquiles va a matar al héroe troyano que es Héctor. No solo lo mata, sino que arrastra su cadáver por los pisos, dice que por la tierra, ¿no? Dice que quiere que el cadáver sea eh, humillado, picoteado por las aves y arrastrado por los perros, ¿no? Básicamente está muy molesto porque ha matado a su amigo, así que está llevando a cabo una venganza desmedida porque no era para nada digno, ¿no? No tenía mayor honor hacerle eso a un cadáver. Y a lo lejos los troyanos ven la escena
horrorizados, que además es su máximo héroe en la guerra, Héctor, y es el príncipe de Troya, es el hijo del rey. Entonces, eh, es bastante dura esa imagen, ¿no? Porque está la esposa de Héctor incluso. Y el que también ve ello y va a pedir eh, piedad para su hijo, va a ser el rey, el mismo rey de Troya, que es eh, Príamo. Aquí no sale, ¿no? Príamo, el rey de Troya, el padre de Héctor, le va a ir a pedir al mismo Aquiles que libere el cadáver de su hijo. Es un rey ya viejo, que sin embargo arriesga su vida para que se dé a cabo los funerales de Héctor. Y así termina la obra, con que va a haber una tregua de unos días para que se realicen estos funerales. Entonces, la obra no nos dice quién gana la guerra, ¿no? Solamente nos dice que se termina con la muerte de Héctor y los funerales porque Príamo logra conmover a Aquiles y se da esta tregua. Nos enteramos de quién gana la guerra posteriormente, en otra obra famosa que es Odisea. Odisea también es una obra extensa, un poquito menos que Ilíada, pero también estaba originalmente compuesta en versos, también tiene la misma división en 24 cantos, no sé si se logra observar, 24 cantos, y eso ayudaba a que se pudiera memorizar por partes, ¿no? Lo que les decía, es más fácil aprenderte cantos diferentes, canciones, ¿no? Diferentes, a todo un textazo de cientos de páginas. Recordemos además que era oral y memorizado, ¿no? La obra trata sobre el rey de Ítaca, que es Odiseo. Entonces, en el caso de Odiseo ya tenemos otro tipo de héroe, porque es un héroe más maduro. Aquiles es un héroe joven, por eso también es un poco que, como que podemos entender que es más impetuoso, ¿no? Su cólera, porque cuando uno es más joven tiende a ser más impulsivo. Pero alguien que es más maduro, más, que ha vivido más, ¿no? Que está ya probablemente cerca de los 40 años, alrededor de los 40 años, Odiseo, es un hombre que es más concienzudo, que piensa un poco más antes de actuar, y en el caso de Odiseo además se decía que era muy inteligente. Su característica justamente es que es un hombre muy astuto. Es el rey de Ítaca y por esta cualidad de que es tan astuto, va a tener la defensa de la diosa de la sabiduría. ¿Quién era la diosa de la sabiduría en la antigüedad? No sé si recuerdan, pero hasta su epíteto que está aquí abajo a la derecha nos hace pensar en que es inteligente o que tiene tretas, astucia. Odiseo es denominado fértil en ardides, o sea, en tretas, en engaños, ¿no? Que tiene muchas tretas, muchos engaños. La diosa, muy bien por ahí, pero me decía, de la sabiduría es Atenea. Atenea es la gran protectora tanto de Odiseo como de su hijo Telémaco. Y mira, Atenea aquí también tiene su epíteto, ¿no? La de los ojos de lechuza. A Odiseo también se le llama el astuto Odiseo. Ese es otro epíteto que se repite varias veces, ¿no? Entonces, nuevamente, el epíteto puede ser una palabrita, un adjetivo, o puede ser una frase, ¿no? Fértil en ardides, el de los pies ligeros, en el caso de Aquiles. Pero bueno, entonces aquí tenemos a el rey de Ítaca protegido por la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Y vamos a encontrar tres momentos en la obra. Esta ya es una división posterior, no está originalmente dividido así, pero se puede entender muy bien ahora que contemos el argumento, que hay tres partes. Básicamente un momento dedicado a Telémaco, que es el hijo de Odiseo, un momento en el que Odiseo cuenta sus muchas aventuras, que son bastantes, vamos a ver, y un momento en el que se lleva a cabo una venganza, ¿no? Las tres partes. Odiseo está casi 10 años en la guerra contra Troya. Es una guerra larguísima. Luego de que se da la guerra y ganan los griegos, él debiera volver a casa, pero no es así. Su embarcación se pierde, naufraga por otros lados y va a estar cerca de 10 años más
en alta mar o en otras regiones tratando de regresar, perdido, ¿no? Lo que significa que él lleva casi 20 años, entre los 10 de la guerra y los casi también 10 de su pérdida, lleva lejos del lugar. Por eso es que el tema central toma tanta importancia, y por eso es que Ulises, Odiseo, quiere regresar, insiste mucho en que extraña su hogar, extraña su amiga, su familia, extraña su tierra. Entonces, Ítaca, eh, el regreso a Ítaca es el centro de la obra. Odiseo, te decía, ¿no? Tenemos tres partes. Al inicio nada más se nos cuenta que está retenido por una diosa que se ha enamorado de él. Lo retiene durante 7 años. Pobre Odiseo cree que está apenas unas semanas allí porque está hechizado. La diosa lo hace sentir como que él lleva poco tiempo, pero en realidad él lleva años. Y todas las noches le implora a los dioses que por favor lo ayuden a regresar a casa. La diosa que se apena de él, que se apiada de él, es Atenea. Y Atenea, por tanta insistencia, le va a decir a Zeus, no es justo, ¿no? Este es uno de tus mejores guerreros, es un hombre muy bondadoso, siempre se ha portado bien contigo y lo tienes abandonado. Hace ya casi 20 años que no ve a su familia, que no regresa a su hogar. Entonces lo llega a conmover a Zeus, le pide, ¿no? Que por favor lo ayude y Zeus le ordena a Calipso, a la diosa, que lo suelte. Calipso no quiere, incluso está molesta, ¿no? Pero tiene que obedecer al gran dios, pero está molesta Calipso, dice, ¿cómo es posible? Los dioses siempre se enamoran, secuestran, raptan, hacen lo que quieren con las chicas que se enamoran, pero una se enamora siendo diosa y no nos dejan tener nuestro juguetito. ¿Cómo es esto posible? Es muy graciosa la intervención de Calipso. Literal se molesta, literal dice, pues los dioses hacen lo que quieren y nosotras no podemos, ¿no? Pero obedece al final y suelta a Ulises, a Odiseo. Entonces, una vez que lo ha soltado, Odiseo va a naufragar todavía por varios lugares, un poco antes de llegar finalmente a su hogar. Pero en ese trayecto, también vemos que Telémaco, el hijo de Odiseo, que ya es un hombre, también se acerca, pues, ¿no? Tendrá alrededor de 18 años. Telémaco también está averiguando. La diosa lo ayuda, incluso sin que él lo sepa, ¿no? Lo guía y le da estas corazonadas. Él tiene sueños, incluso. Entonces él sabe que su padre, o intuye que su padre está vivo, por más que todo el mundo piensa que está muerto, porque todos regresaron hace muchos años de la guerra de Troya, el papá no regresó, piensan se murió, ¿no? Ya pasó mucho tiempo. Y un enemigo importante es el dios Poseidón, que es el dios del mar. Poseidón odia al héroe, odia a Ulises y lo va a hacer naufragar y lo va a hacer perderse. La segunda parte de la obra, el segundo momento en el que podemos identificar que se llama el Nostos, es cuando eh, Odiseo, Ulises, como prefieren llamarlo, es el mismo héroe, Odiseo ha naufragado en una tierra llamada la Tierra de los Feacios. Y allí hay un rey muy bondadoso, el rey Alcinoo, que lo va a mandar de vuelta a su casa. Básicamente le da provisiones y barcos, pero solamente porque le conmueve mucho sus historias, porque allí en ese reino de los Feacios, en la tierra de los Feacios, Odiseo por fin revela su identidad. Al principio, pues obviamente nadie lo conoce, pero él dice que ha sido un guerrero griego de la guerra de Troya, que salió de la guerra de Troya. Cuenta cómo fue el final, y aquí nos enteramos que los griegos ganan esta guerra, y también cuenta las muchas aventuras a las que estuvo sometido después de la guerra, porque el pobre Odiseo se pierde de un sitio a otro, pasa por tierras muy lejanas, en donde encuentra, decía, monstruos marinos, sirenas que se quieren también devorar a los cadáveres de los hombres, quieren que naufraguen los hombres para devorárselos, cíclopes que comen personas como si fueran una pastilla, ¿no? Uno de esos cíclopes, por ejemplo, es el hijo de Poseidón, un gigantón de un solo ojo llamado Polifemo.
y Odiseo logra emborracharlo, se hace pasar por su amigo, le sirve y le sirve y le sirve copas de vino gigantes para que el cíclope, el gigante, se duerma, se emborrache y lo trata muy bien, ¿no? Le dice, si te portas tan bien conmigo como te estás portando ahora siempre, tal vez pueda demorarme más en comerte a ti, ¿no? Voy a comer primero a tus amigos y a ti al final, eso le dice el cíclope. Tan bueno. Entonces, Odiseo lo está emborrachando por una razón. Quiere atacarlo, pero sabe que un hombre pequeño no puede contra un gigante, así que tiene que tenerlo más débil. Una vez que está borracho, dormido, ahí recién le clava una estaca en el ojo y logra cegarlo, ¿no? El gigante despierta gritando de dolor. Para esto, mientras hablaban, porque el cíclope estaba borrachito ya, Odiseo le ofrecía ser su fiel servidor y cuando el cíclope le pregunta cuál es tu nombre, Odiseo dice, mi nombre es nadie, ¿no? Búscame como nadie, llámame como nadie, yo estaré servidor fiel a tus pies. Y el cíclope dice, me caes bien nadie, ¿no? A ti te voy a comer al final. Entonces, cuando luego Odiseo lo ciega, le clava la estaca, ¿no? Lo deja ensangrentado y cegado. Polifemo se despierta furioso y dice, tráiganme a nadie, ¿no? ¿Quién te atacó? Le preguntan sus amigos. Nadie, ha sido nadie, ¿no? Eh, nadie me ha emborrachado, nadie me ha cegado, tráiganme a nadie. Y obviamente todos los otros cíclopes lo miran como si estuviera loco y está borracho además. Entonces, ese tiempo de la confusión y de lo que está diciendo sin sentido el cíclope ayuda para que Odiseo pueda huir. Él huye con algunos de sus amigos, ¿no? Pero luego va a tener muchas más aventuras, como te digo, y finalmente va a perder a todos y va a llegar solo a la isla de Calipso. Entonces las historias están contadas, digamos, como un recuerdo. Todo lo que le cuenta al rey de los Feacios es algo que ha sucedido antes, y mucho antes de llegar donde Calipso incluso, ¿no? Y lo cuenta como un gran recuerdo, muchas aventuras, que es el centro en realidad de esta obra. Muchísima mitología también, ¿no? Cíclopes, sirenas, pasa por el Hades, están los dioses, mucha mitología. Finalmente, gracias a la ayuda de este rey de los Feacios, Odiseo retorna a casa. Finalmente se encuentra con su hijo primero y con él mata a los pretendientes. Por eso esa parte se llama la venganza, porque se venga de estos pretendientes que habían sido malvados, abusivos, con su esposa habían sido groseros, habían querido obligarla a que se case con uno de ellos, pero la trataban muy mal el palacio. El palacio casi está en ruinas. Las grandes tierras fértiles que antes había en Ítaca se han ido al diablo, ya no son bonitas, es todo casi un terral. Se han comido las reses, se han tomado el vino, han traído un gran reino prácticamente abajo. Y encima han querido obligar a que la bella Penélope acepte a uno de ellos. Entonces, cuando Odiseo regresa, se venga de estos malos pretendientes y junto con su hijo Telémaco le da una matanza a todos ellos, ¿no? Se encierran con ellos y pelean y los matan. Y finalmente se reencuentra con Penélope, que es la esposa. Entonces, estos son algunos de los hechos importantes. Es una obra muy extensa, hay muchísimas aventuras. Y es en realidad, pues es de las dos epopeyas probablemente la más entretenida, ¿no? Al menos para mí fue mucho más favorita. Tiene muchas criaturas y muchos elementos más sorprendentes. Ya no hay tanto de guerras o de enfrentamientos, nada más como la Ilíada. Listo. Entonces el tema, el retorno a Ítaca. Y con eso cerramos lo que era epopeya y podemos hablar un poco de la tragedia. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, consulta o duda. Hemos visto ya la épica, como ven son dos obras monumentales. Nuevamente recordemos que son epopeyas orales del gran Homero. Y muy bien, me dicen todo bien. No hay nada en duda, nada que haya quedado o alguna pregunta sobre este tema de la épica. Esta es la época más antigua, ¿no? Todo claro. Entonces podemos pasar, si ya
Si ya terminamos con esto para hablar de los trágicos. Que les decía, son un poco posteriores, ¿no? Este es el siglo V antes de Cristo, Homero es el siglo VIII antes de Cristo. Hay una diferencia de varios siglos y también la diferencia entre la oralidad y la escritura. Aquí ya hablamos de obras escritas. El iniciador de la tragedia antigua, el padre, o también denominado, ¿no? Padre iniciador de esta tragedia antigua, es el gran Esquilo. Entonces, Esquilo es o era un escritor que ganó mucha fama y reconocimiento hasta que vino alguien más joven y lo destronó. De hecho, él ganaba los famosos Juegos Florales, que eran las competiciones que habían de escritores en la antigüedad griega, hasta que una vez gana a alguien más joven y comienza a tener mucho más fama y mucho más reconocimiento, que es Sófocles, ¿no? Entonces, Esquilo es el padre y luego viene alguien un poquito de la misma época, pero un poquito más destacado, que va a ser Sófocles. En el caso de Esquilo, de él tenemos la única trilogía que nos ha quedado de la antigüedad. Y ese dato es interesante e importante porque se dice que hubieron muchas trilogías, ¿no? Se dice que hubieron muchas que probablemente tal vez la gran mayoría de escritores trágicos escribía sus obras así. Una trilogía son tres partes, una obra que está dividida en tres partes, que cada parte se puede leer por separado incluso y se comprende, pero cuando lo lees conjunto es que tiene el más peso, ¿no? Tiene más sentido. Y sin embargo, desde que hubieron muchas al parecer, es la única que nos ha quedado conservada hasta hoy. Esta trilogía es Orestiada. Orestiada tiene el nombre, toma el nombre del héroe, así como Odisea era de Odiseo, ¿no? La historia de Odiseo. Orestiada es por el gran Orestes. Pero además Orestiada tiene este héroe que es un poco más joven, ¿no? Vamos a ver que el pobre Orestes es un jovencito que tiene que tomar una decisión muy difícil porque está en una situación muy difícil. Las tres partes heresiadas son estas. La primera es respecto al padre de Orestes y se titula Agamenón. El rey Agamenón es el papá de Orestes. Recordemos que también lo mencionaban en la Ilíada, ¿no? Como un hombre un poco terco y que no caía muy bien, pero el pobre llega a casa, llega después de la guerra de Troya, que creen que bueno, han ganado la guerra, y él cree que está todo muy bien porque tiene muchos botines de guerra, muchas ganancias, y sin embargo, no sabe que su esposa lo odia, su esposa es Clitemnestra. Y su esposa no quería que vuelva, así que aparte que tiene un amante, aparte que tiene todo un resentimiento contra Agamenón, mientras duerme, lo va a matar, lo va a apuñalar. Y de esto se entera, pues, todo el pueblo y los mismos hijos, ¿no? En la segunda parte, se llama coéforas, que eran las que cantaban los cantos de la muerte. Mientras están cantando las coéforas ante la tumba del rey Agamenón, regresa Orestes a ver la tumba y Orestes es un joven que había estado de viaje. Es como que tú te vayas a viajar al extranjero, que literalmente Orestes había estado de viaje al extranjero, ¿no? Te vayas a estudiar la universidad del extranjero y ahí ya te enteras, ¿no? Tu mamá mató a tu papá. Él se entera regresando, ¿no? Porque él sabe que su padre ha muerto, pero cuando regresa, la hermana es la que le dice, ha sido ella, ¿no? Y le incita, le mete ahí la cizaña, le dice, ¿qué vas a hacer? Tú eres el hijo varón, tú eres el que tiene el papel de vengar a nuestro padre. Ha sido ella, ha sido nuestra madre la que ha matado a nuestro padre. Entonces el pobre Orestes, él estaba estudiando ahí tranquilo y después de haber estado tiempo en el extranjero, años había estado afuera, regresa para confrontarse con esta situación, ¿no? Terrible. Y es muy joven todavía, no sabe qué hacer, duda mucho y la hermana le insiste y le insiste, ¿no? Finalmente
venga la muerte del padre. ¿Cómo hace esta venganza? Tiene que matar a la mamá. También, entonces, apuñalándola, mata a la madre. Así termina la segunda parte, que es Coéforas. En la tercera parte se nos dice que están unas diosas malignas que se llaman las Erinias, persiguiendo al joven Orestes. Pero Orestes va a ser protegido por dos dioses, que son Apolo y Atenea. Se va a dar un juicio de Orestes en que los dioses lo defienden. Y estas Erinias, que son diosas del mal, digamos, diosas malignas, lo acusan, ¿no? Dicen que merece el peor de los castigos, pero los dioses lo defienden porque dicen, en realidad, él no quería matar a su madre, él ha vengado al padre, que era algo visto con honor en la antigüedad griega, ¿no? Vengar la muerte del padre si había sido por asesinato. Y se ha visto en esa situación difícil, así que por esa razón lo absuelven de culpas. Y las erinias, que eran diosas malignas, se vuelven diosas de la luz, por eso se llaman Eumenides, el nombre de esa tercera parte. Son las tres partes de Orestiada. Entonces. Listo. Con ello tenemos la primera tragedia y pasemos al gran Sófocles. De Sófocles sabemos algo, ¿no? Al menos de Edipo Rey sabemos algo, sabemos que es un hombre que estaba marcado porque su destino decía iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Sófocles, recordemos, ya es el máximo exponente, el máximo representante de la tragedia y Sófocles le da mucho peso a la psicología o al modo de pensar del personaje. Nosotros así nos enteramos que Edipo es un hombre muy justo, muy sabio, muy bueno, que busca la verdad, quiere el bien para su pueblo. Y en la obra de Sófocles no aparecen los dioses. Entonces privilegian seres humanos, a diferencia de las otras obras que estamos viendo, ¿no? El tema central es el destino y es un destino un poco cruel. En esta obra, y eso hay que diferenciarlo muy pero muy bien, en Edipo Rey, Edipo es un hombre maduro que ya es el rey de Tebas. No es adolescente, no es niño, no es que recién esté llegando a Tebas, no. Y está establecido como el rey, de ahí el título. Está casado con la reina que es Yocasta. Y cae una peste. Entonces los que están sufriendo, que son el pueblo, les pide por favor al rey que haga algo, ¿no? Así como acá nos cayó la peste y a quién requeríamos, a la autoridad, ¿no? Que por favor traigan balones de gas, que por favor habiliten los hospitales. Entonces así tal cual, su pueblo le pide y él sí es un buen gobernante. Así que quiere saber qué puede hacer para liberarlos de la peste. El oráculo le dice, la peste ha caído porque no se ha castigado al que asesinó al rey anterior. El asesino del rey anterior sigue impune, nunca ha sufrido ningún castigo, ni siquiera lo has descubierto. Así que Edipo se va a ensañar en descubrir quién asesinó al rey anterior que se llamaba Layo. Consulta a un adivino, luego manda a traer a este personaje muy importante que es el único testigo de la muerte de Layo, un pastor que sobrevivió, mataron a Layo y a varios de sus acompañantes, pero este pastor logró escapar. Entonces, después de mucho insistirle a este hombre que no quería hablar, Edipo descubre que él mismo, cuando entraba a Tebas, asesinó a Layo. Él asesinó a Layo de sus acompañantes. Y no solo eso, descubre que Layo era su padre, por lo que al matar a su padre se está cumpliendo el destino. Se ha casado con su madre, que era Yocasta, y ha matado a su padre. Cuando la reina Yocasta intuye esto, porque ella ni siquiera llega a escuchar las palabras, solamente ya con lo que estaba contando el mensajero lo intuye, se va y se va a suicidar. Eso no lo vemos. Se suicida detrás de cámaras, por decirlo así, detrás del palacio, ¿no? No lo vemos. Edipo también, sin que nosotros lo veamos, se arranca los ojos. Luego sale ya ciego y dice que se va a ir de Tebas porque él había dicho que se iba a ir al destierro el asesino del rey anterior. La obra es muy triste porque Edipo, digamos, no se lo merece. No es un hombre que está buscando la verdad y la justicia, pero que está marcado porque el destino ya había dicho, ¿no? Este destino implacable, inflexible, había dicho, te vas a matar, te vas a casar con tu madre y vas a matar a tu padre. Listo, es el tema fatalista. Con eso podemos ir cerrando. Vamos a las claves, nada más muy rápidamente. Tomen nota, veloz. La 1 es barco. La 2 enano, la 3 dado, la 4 dado, la 5 avión,
la 6 barco, y la 7 dado, la 8 barco, la 9 casa y la 10 casa. ¿Ah? Apúntenlos, por favor. Uno barco, dos enanos, tres dados, cuatro dados. ¿Está bien? ¿Todo está bien? Cinco avión, seis barco, siete dado, ocho barco, nueve casa y 10 también casa. Gracias, chicos. Entonces, con eso, ahí, las claves de la semana pasada. Con eso nos podemos retirar y me dicen que algunos no tenían las claves de la semana pasada o no se las di, si las di, ¿no? La semana pasada voy a dictar las claves de la semana pasada. A los que los deseen y los que ya lo tienen se pueden retirar. Nos encontramos en la próxima clase. Gracias. Aquí está la semana 1. En pantalla también están. Esta es la semana anterior, la semana 1, ¿ya? La clave 1 es dado. La clave 2 es dado. La 3 enano. La 4 casa. La 5 barco. La 6 dado. La 7 dado. La 8 enano. La 9 casa y la 10 dado. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias.